Los líderes de nivel 3, That's exactly what they do. eso es exactamente lo que They hacen. are continually Ellos showing people de continuo le muestran a la gente what to do qué hacer by their example. por medio de su ejemplo. That's the first characteristic of a level 3 leader. Esa es la primera característica de un líder de nivel 3. Here's the second thing that level 3 leaders Esta es do. la segunda cosa que hacen los líderes de nivel 3. Level 3 leaders create momentum. Los líderes de nivel 3 generan ímpetu. Let's talk about momentum. Hablemos de ímpetu. I often say that Yo digo muy frecuentemente momentum is a leader's best friend. que el ímpetu es el mejor amigo de un líder. What that means is simple. Ahora, lo que eso quiere decir es muy sencillo. When good things are happening, Cuando cosas buenas están when the people sucediendo, are winning, cuando la gente está ganando, when things are positive, cuando las cosas son positivas, that creates momentum. eso genera ímpetu. And people feel good about Y la gente se themselves. siente bien en cuanto They're a sí mismos, excited. se emocionan. There's an expression we use in the States. Hay una expresión que usamos en Estados Unidos. When you're winning, Cuando estás ganando, nothing hurts. nada duele. It's all good. Todo es bueno. There's another statement. Pero hay otra declaración. When you're losing, Cuando estás perdiendo, everything hurts. todo duele. In other words, when you're doing well, En otras palabras, cuando lo estás haciendo bien, you have momentum. tienes ímpetu. When you're not doing Cuando well, no estás haciendo bien, you lose momentum. pierdes ímpetu. And momentum is the great Y exaggerator. el ímpetu es ese gran exagerador. Momentum makes things look better than they really are. El ímpetu hace que las cosas se vean mejor de lo que realmente son. Or if you lack O si momentum, te falta ímpetu, it makes things look hace worse than they que are. las cosas se vean peor de lo que son. So momentum positively Entonces el ímpetu de manera exaggerates positiva positively. exagera aquello que es positivo. And lack of momentum Y la falta de ímpetu exaggerates everything negatively. exagera todo lo negativo que sucede. And momentum is the leader's best Y friend. el ímpetu es el mejor amigo de un líder. I call momentum the big mo. Yo llamo el ímpetu el gran mo. And I tell leaders all the time, Y siempre le digo a los you líderes, want to create the big tú mo. vas a querer tener ese gran el gran im. And here's why. Y les diré por qué. Momentum Porque solves problems. el ímpetu resuelve problemas. The greatest problem solver you'll have in your organization El mayor resolvedor de problemas que tendrás dentro de tu organización is momentum. es el ímpetu. 80% of the problems you have in your El company, 80% de los problemas que tienes dentro de 80% tu of the problems organización that you have in your church y el 80% de los problemas en la iglesia could be solved se pueden resolver if you created movement, si tú generas movimiento, if you created momentum. si generas ímpetu. Let me illustrate. Déjenme ilustrarles esto. A train Un tren going 55 miles an va hour a 55 millas por hora on railroad tracks, en los rieles del tren, 100 Just- kilómetros por hora. moving down the track. Va por los rieles. If on the track in Si front of it, si en esos rieles ahí enfrente you put a 5-foot thick pones un palo de 5 metros steel reinforced wall, y pones una pared reforzada por acero you've got this barrier, y tienes ahí una th- barrera, this wall, this tienes problem. ese muro, ese problema. That train going 55 miles an Ese hour tren que va a 100 kilómetros por hora will hit that wall va a golpear esa pared and smash that wall y va a destruir esa and pared just keep right on y going. va a seguir avanzando. Now, Ahora, Why didn't the wall stop it? ¿por qué no logró esa pared detener al tren? The train had momentum. Porque el tren venía con ímpetu. And the momentum allowed the train to break Y through el the wall. ímpetu permitió que irrumpiera y sobrepasar esa barrera. That same train, Ese mismo tren, without any momentum at all, sin ímpetu alguno, stopped dead on the tracks. quieto en los rieles, No movement, sin movimiento, no speed, sin velocidad, absolutely still. totalmente quieto. You can take a 1-inch block, Tú puedes tomar un bloquecito pequeñito de 1 pulgada, 1 inch, 1 centímetro, and put it in front of the y driving wheels ponerlo enfrente de las ruedas delanteras of that train. de ese tren. And that train Y ese tren
can't get started. no va a poder empezar su marcha. It cannot have any movement. No va a poder generar A movimiento. 1-inch block Un bloque de una pulgada keeps the train from moving. impide que ese tren se mueva. Why? ¿Por qué? No momentum. Porque no hay ímpetu. Same train. El mismo tren, Can't even get started with a pero 1-inch no block. puede moverse por un bloque de una pulgada. But if that train's going 55 miles an Pero hour, si ese bloque ese tren va a it 100 can kilómetros smash por through hora, a 5-foot thick puede derribar un concrete muro de 5 steel metros de reinforced concreto wall. reforzado por acero. same train. El mismo tren. Let me ask you, Déjenme preguntarles, what was the difference? ¿cuál fue la diferencia? Momentum. El ímpetu. Absolutely. Absolutamente. It wasn't the power of the train. No fue el poder del tren, It was the power of the momentum fue el poder del ímpetu that solved the problems. lo que resolvió los problemas. When you have no momentum in your Cuando organization, no hay ímpetu dentro de tu organización, when nothing's happening, cuando nada está sucediendo, things aren't going well, cuando nada está saliendo bien, if you have a little problem, si tienes un problemita, a teeny, un weeny problem, pequeño y diminuto problema, a 1-inch problem, un problemita de una pulgadita, that 1-inch problem ese problemita de una pulgadita won't let you get started. impedirá que inicies. But if you have momentum, Pero si tienes ímpetu, a 5-foot thick un muro concrete de steel concreto reinforced reforzado problem por acero, así sea de grande el problema, can't stop you. no te podrá detener. So I have good news for Así you. que les tengo buenas noticias. Your problem Tu problema is not your problem. no es tu problema. Look at your neighbor Mira al que tienes al lado and say to them, y dile a esa persona, your problem is not your tu problem. problema no es tu problema. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. How many of you have at least one problem? ¿Cuántos aquí tienen por lo menos un problema? Yeah. Sí. How many of you have more than ¿Y one? cuántos Huh? tienen más que un problema? Oh, yeah, I got a, yeah, Uy, yo got a sé. bunch of Yo problems. tengo here. varios problemas. Now here's the good news. Ahora estas son las buenas noticias. Your problem is not your problem. Tu problema no es tu problema. The problem is El problema es you don't know the problem is not your que problem. no sabes que el problema no es tu problema. So the problem that's not a Así que problem el problema que no es un problema has become a problem. se ha convertido en un problema. Not because it was a problem, No porque era un problema, but the problem was sino que el problema you era didn't know. que no sabías. The problem El problema wasn't the problem. no era el problema. So the problem Así que el problema that wasn't the problem que no era un problema has now become ahora se ha vuelto a problem. el problema. And you now Y ahora have a problem tienes un problema that wasn't a que problem. no era antes un And so the problema. problem is Entonces el problema you have a es problem que tienes un that problema wasn't a problem. que no era antes And un that problema becomes a problem. y eso se vuelve un problema. Jorge, Jorge, you did a great job. Hiciste Give un buen Jorge a trabajo. hand. Démosle un fuerte aplauso. Oh, you were awesome. Muy bueno. You were awesome. Muy bueno. Thank you. We had about 100 problems in there. Tenemos como 100 problemas And ahí. you did it Y exactly tú right. lo hiciste perfectamente you bien. didn't miss a one of them. No fallaste ni uno. Qué bueno. Uy, He's a good interpreter. él es un buen intérprete. Jorge, Jorge. Jorge's going on the road with me. Jorge se va de viaje conmigo. Absolutely. Sí que, claro que sí. It's the Jorge and John show. Es el show de Jorge y John. Hey, and guess what? ¿Y saben algo? You're so good. Ustedes son tan You're buenos. so responsive. Son tan You take buenas such good respuestas. notes. Y hacen buenos apuntes. Jorge and I Que Jorge y yo are going to take you. vamos a llevarlos a With ustedes us. con nosotros. We'll do it together. Vamos a ir juntos. Yeah. Claro que sí. Absolutely. Absolutamente. Oh, they're wonderful. Son muy lindos. Oh my goodness. Dios mío. They need to come to America. Ustedes tienen que venir a Estados Unidos. They need to teach. They need to teach. They need to teach Y Americans. tienen que enseñarle a los americanos. You need to teach Americans how to respond. Enséñenle a Oh, los americanos cómo es que se responde. Uy, you're so así es. much. Ustedes son fabulosos. Oh, you're so much more Ustedes son fun. muy divertidos. Uy, America, boring. uy, Estados Unidos es como aburridor al lado de ustedes. Uy. Okay. And Muy level number bien. 3. En el nivel número 3,
Leaders are an example. Los líderes son un ejemplo. They create momentum. Ellos generan ímpetu. And the third thing they do at Y level lo 3 tercero que hacen en el nivel 3 is they attract es que ellos atraen better people to their a organization. personas mejores a su organización. This is very important. Esto es bien importante. In fact, that's one of the reasons I'm here. De hecho, esa es una de las razones por las que estoy Because aquí. this is what I know. Porque esto es lo que sé. If I can make you a better leader, Si yo puedo hacer de ustedes mejores líderes, if you make the choice to be a y better si tú leader, tomas la decisión de ser un mejor líder, and you start climbing the levels of y tú leadership, empiezas a escalar los niveles de liderazgo, every time you go to another level, cada vez que pases a otro nivel, you will attract a higher caliber of person. atraerás a un mayor calibre de personas. Let me illustrate. Déjenme ilustrárselos. Let's go back to my hands for a moment. Volvamos un momentico a mis manos por un momento. If you'll remember in the last session, Si recuerdan la primera sesión, I taught you the law of the yo lid. les hablé acerca de la ley de And la I tapa shared with you y that, compartí con ustedes that our lid of que leadership nuestra tapa de liderazgo determines the size of our organization. determina el tamaño de nuestra organización. So if I'm an average Así leader, que si soy un líder I'm a promedio, 5. soy un 5. if I'm a 5 leader, Pero si soy un líder 5, what kind of an organization will I ¿qué have? tipo de organización tendré? Una 4. 4. Now, Ahora, watch this illustration. observen esta ilustración. Let's say you start to learn how to lead. Digamos que empiezas a aprender a liderar. Right now you're a 5, En este momento eres un 5, but you start developing pero and growing. empiezas a desarrollar y a crecer. And you go from a 5 to Y a pasas 6, de un 5 a un 6, to a 7, a un 7, to an 8. a un 8. Now at 5, all you attract is 4s, 3s, 2s, En and el 5 1s. solo atraías a aquellos que eran de nivel 4, 3, 2 y 1. But when you go up to an 8, Pero cuando pasas a ser un 8, now you can attract 5. ahora puedes atraer los que son 5, los que son 6, Seven. los que son 7. So the better leader you become, Entonces, entre mejor líder te vuelves, the better people you attract. el mejor calibre de personas In atraerás. just a moment, Y en un momento I'm going to give you another example les of voy a that. dar otro ejemplo de eso. So listen carefully. Entonces escuchen You atentamente. need to be passionate Ustedes about learning how to lead. Tienen que ser apasionados en cuanto a aprender a liderar. If everything rises and falls on Si leadership, todo se levanta o cae por causa del liderazgo, and if your leadership is going to determine your y si success, tu liderazgo determinará tu éxito, then you from this day forward entonces tú desde este día en adelante need to read about tienes leadership. que leer sobre need to liderazgo, study leadership. tienes que estudiar You liderazgo, need to find leaders. tienes que buscar You need to líderes, practice tienes que leadership practicar liderazgo, because you want to lift your porque lid. vas a querer levantar esa tapa, And the better you become, y entre mejor te vuelvas, the more attractive you are to better vas people. a atraer mejores personas. That is key to Y your eso leadership. es Okay. clave en tu liderazgo. All right. Muy bien. That's level 3. Eso es nivel 3.